Hola, hola pileros, ¿cómo están? Espero que muy bien y espero que tengas tiempo para ver este mensaje y este video, porque lo que vamos a hablar hoy es precisamente tiempo para emprender. ¿Cuál es el tiempo correcto? Hay muchas cosas que tenemos en nuestra mente que consideramos es falta de tiempo, pero vas a descubrir que no es falta de tiempo. Si tienes tiempo y quieres ver este video y quieres recibir de pronto un consejo, cómo quitarte esto de la mente, que no tienes tiempo para hacer lo que tú quieres, tus deseos, tus negocios, tus propósitos, pues quédate aquí, ya nos vemos. Ahora sí, Arnold. Hola pileros, bienvenidos, estamos en Providencia, les invito para que lleguen a conocer aquí el paraíso. Sí. Estamos ahora en el sector de Punta Rocosa, sí, y vamos pescando en el camino aquí con amigos. Hola, hola pileros, ¿qué tal esa entrada con Arnold? Bueno, pues hoy es un día muy especial para hablar sobre el tiempo. Tiempo para emprender, tiempo, ¿cierto Arnold? ¿Tú tienes tiempo? Seguro, el tiempo es único, ¿no? El tiempo es único. Baggy, welcome to this channel. Hola pileros. Talking about the time today. Beautiful time. ¿Cuándo es el tiempo correcto para hacer las cosas? El mejor tiempo es ahora for start new business. What do you think, Baggy? There is no right time, there's no wrong time. Don't wait for tomorrow. Today is the day. No, but I am so old, really. Today is my 50s. Okay, we are 50. You are 50? 250? Well, how you? 63. And you? 46. 46. You think we are so old for startup Never say, something? no, we never say No? word. We never say word. No. Well, some people really believe that they is too old for start to study, for start to entrepreneur. We never too old to do You're never something. too old. I'm gonna learn how to speak You're never too old to learn. You know, so That is true. Something what Never you too want old to to do, learn. never old. And what is happening? You are too young for start something, some business or something. What do you Now think? there's no age is not a factor in this. no, guys, more younger is better. When you start more young, it's better. Oye, ok, jóvenes, comiencen jóvenes. Yeah, you start from young and going up, right? Age is not a factor. Time is not a factor. Idea is to do something and focus and go ahead. And you learn in life. You learn. You will make mistakes. Something will happen. Something will not happen. Sometimes you learn from your mistake. But people say it's too late. It's Never too too late. late. It's too late. It's never too No, late. it's too late. Never too late. It's too late. It's too late. Never late to do something. What you want to do. Never late. Why is not too late? Because you started this late in life. You didn't do this when you were 16 Oh or my 17. God! So you see, It's never too you late. never too late. You Never is too late. never. So, You are welcome here. Welcome, yes. Very Welcome friendly, on the very friendly people in Providencia. yeah, this is peace. When you say Providence, you're saying peace. You And know? peace. No violence, zero violence. No, No violence. stress, so No you- stress. You know? Okay, but some people say I am so busy. I can do the things that I want to do, that I love to do Find the because time. I am busy. No, you got to find the time to do something. To find time. You can make a time We found the time to to do come here. something. Yeah. But we were so busy. You still find the time. You still find the time. Find the time? You still find the time to come here. Yeah, man. You say you never say. Bueno, Ronald, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? No, Mira, te presento nuestro canal de pileros. Hola, pileros. Hola, pileros. Allá encontró con un pilo. Con un pilo. Que soy Roland. Mi nombre es Roland para servirle, nativo aquí de la isla de Providencia. Nacido acá, vivido toda mi vida. Agradecido con Dios y privilegiado porque para vivir en esta Bueno. isla, para nacer acá, uno tiene que ser un privilegiado. y un Super Pilo ganó 2 desafíos, 3 desafíos. Uno en Colombia, otro en República Dominicana. Dominicana, por Teleisla, por Caracol Televisión. Y esto es un desafío. Este es un desafío. Este es Hola pileros. We are talking about what is the right time to do business. Today is the right time. Every day is the right time. You cannot say that, oh,
it is not the right time for me to do my business. You can't delay making your decisions to tomorrow because you feel that today is not the right time. More important is to plan how to start your business rather than waiting for the time to start your business. That is more important. Time is meaningless. As is age. People often say, oh, I'm too old to start the business, or I'm too young to start the business. That's not the case. The case is that whenever you have an idea, you think you can do something with it, try it out. Maybe this idea will not be the right idea, but one day you will get to the right idea. And that is a matter of experience. Experience and circumstances. You often hear from successful businessmen. I became successful because I was at the right place at the right time. Today is a right place at the right time. Take a chance and move forward. Don't be afraid. It is fear that stops you doing things, not the time. So, Peleros, message for you. Today is the right time. You have an idea, do it. Chao. Y para mí, para ganar los retos, los desafíos, es dormir temprano y levantarse muy temprano. Wow, madrugar. Madrugar. Dormir muy temprano y madrugar temprano y empezar a actuar, a moverse, a hacer las cosas que uno ya tiene enfocado desde el día antes. O sea, al que madruga, Dios le ayuda. Bueno, pileros, y tenemos a Mateo y Lana from Brasil. ¿Brasil portugués? Sí. ¿Cuál es el tiempo correcto para hacer las cosas? What is the right time for to do the things? Sim. Creio que não tem tempo certo para fazer as coisas, com o tempo que você achar necessário para tomar as decisões certas. Essa é a nossa primeira viagem fora do Brasil e nós começamos a planejá-la faz muito tempo, creio que uns 6 meses antes da viagem. Compramos a passagem, começamos a trabalhar para pagar a passagem e foi maravilhoso. Fizemos as coisas com pouco dinheiro, tudo no seu certo tempo, coisas baratas e mesmo assim estamos aqui no Caribe, aproveitando e curtindo muito. Então não tem um tempo certo, faça as coisas quando você quiser, que acha que é o horário certo e só tome as decisões e vá, porque a vida é uma só. E é isso. Where are you from? Rio Janeiro, São No, Paulo? pero que es cerca. Okay. Cerca do Rio. ¿Sí? Sí. Oh, muy bien. Bueno, y si estás muy ocupado, what to do? If you are busy, you want to do something, what to do? Se eu estou muito ocupado, estou cansado, querendo descansar a mente, fazer algo, vá em um parque, relaxe, desestresse, medite, converse sozinho, converse com Deus e fique tranquilo que tudo vai passar e tudo vai dar certo. Y como el otro dicho que dice, early bird eat the best set of grains. Okay. Los pájaros que se levantan más temprano y salen a volar encuentran con las mejores semillas que caen de los árboles, ¿no? O las semillas que están ya madurados, ya listos para O sea que todo tiene su tiempo, el tiempo de la cosecha y el tiempo de recoger los frutos. Exactamente. También. Y me imagino que te estarás preguntando que si tú tienes tiempo para hacer lo que quieres o no tienes tiempo para hacer lo que quieres. Y en este momento yo te quiero decir es que si tú estás pensando en emprender o realizar algo y crees que no tienes tiempo, pues te tengo un súper consejo. Y es, haz una actividad, por lo menos inicia, haz la primera actividad, un acto que te obligue, que te conecte con eso que tú quieres hacer. Cuando tú haces ese acto, esa acción, inmediatamente lo que has hecho es abrir espacio en tu tiempo, darle una posición y darle una prioridad a ese anhelo que tú tienes en la vida. Y pues las cosas funcionan, magia, tú no te alcanzas a imaginar cuando tú colocas esa primera piedra o ese primer acto. Es como si hubieras congelado el tiempo. Ahora, para que eso funcione, no solo puede ser un acto, una sola vez, un acto aislado. Tienes que prometer hacer una acción por lo menos cada día
una palabra, un acto o por lo menos una vez por semana ir avanzando y colocar un calendario con unas fechas donde tú te obligues a cumplir con esas metas que has definido. Y así está tu tiempo solucionado. Te vas a dar cuenta que mágicamente has abierto un espacio en el tiempo donde creías que no existía. Entonces, pues no más excusas, hay que salir a emprender. Así que así somos nosotros los pileros. Hola. Levantarnos bien temprano, recibir esa inspiración y ponerlo en acción. En acción. Yo les decía a los pileros eso, que si tú quieres realmente romper el tema del tiempo, haz una, así como nos lo decían nuestros amigos, ahora. Ese es el momento. Haz algo, una pequeña acción, conecta, pero algo que no solo quede en tu mente, algo que quede en un papel, en un compromiso, en una llamada. Es una acción que sea una acción conectora, la llamo yo. Si estás pensando en el nombre de tu establecimiento de comercio, ve y búscalo en la Cámara de Comercio, ve y búscalo y regístralo y ya tienes un inicio. O quieres hacer algo que necesitas algún aprendizaje, inscríbete en este momento, comienza, ve y busca un sitio donde necesites donde puedas encontrar ese conocimiento, comienza a mandar correos, a investigar. ¿Quieres recorrer alguna parte del mundo para tener experiencias y ese tipo de cosas? Comienza ya, ve y busca. No nos gusta levantarnos temprano, pues definitivamente hay que empezar a hacer las cosas desde por la tarde o del día antes. O sea, anticiparte. Anticipar antes o seguir trabajando un poco en la noche. Un poco en la noche hasta las 10, 11 de la noche y ya adelantar las cosas para que uno pueda dormir un poquito más tarde. Pero ya uno tiene las cosas ya avanzado desde el día antes. Así uno aprovecha para dormir un poquito más tarde, pero ya uno es súper fino porque ya... So we talked about what is the right time to start a business. And it's true, today is the right time. But there is also something that you have to consider. And that comes from planning and starting a business and not planning properly and making a mistake with the timing. You could say that if you want to sell ice cream, you try to set up your business in a warm climate where people will eat more ice cream. If you have an ice cream parlor in the North Pole, maybe nobody will want to eat ice cream. Similarly with umbrellas. If it's raining, people will want to buy umbrellas. Although it is true that in very hot climates, people still use umbrellas to keep the sun away from their bodies so they don't burn. So there is a timing issue here, which is seasonality. There can be other timings which can be wrong, that you decide to open a shop when everybody's gone away for holidays. You won't get the business immediately. It will still come later on. The business will always be there. So don't be afraid of starting your business today and worrying about whether the time is right or wrong. Just plan properly. That is a big message. Start a business, plan properly. Start a business, start today. But plan your business properly. Bueno, pileros, y también quiero decirte que nunca es tarde. La verdad, te lo digo por experiencia propia. Este canal lo inicié ya cuando había cumplido muchas metas en mi vida y siempre quise estudiar mercado de publicidad, medios de comunicación. No lo hice cuando tenía la edad de comenzar los estudios universitarios. Pero cuando me estaba acercando hacia los años 50, decidí, bueno, tengo que hacer todas las cosas que yo quiero hacer, que no había podido hacer antes, pensando que me quiero despedir. Quiero despedirme a Arnold, Baggy. Can you say goodbye? Chao, chao, pileros. Baggy, come. Where are you? Chao, chao, pileros. Chao, chao.